partir de ahora ya va a grabar con los audífonos. Sí se escucha el audio aquí, ¿no? Sí, recontra. Y de hecho, o sea, no grites, Tranquilo, mano. tranqui, pero tampoco tan bajito, susurrando. Porque sí lo detecta y como no hay mucha bulla normal, pero para que suene fuerte, veamos, se podemos diferenciarlo. O sea, hablemos con este tono de voz y va a estar bien. Y va a estar bien. Por ejemplo, ya, encuadrarse un poco más, vente por acá. Ahí está encuadrado. Ahí se ve, Va ¿no? a salir perfecto. Es más, ajá, exacto, eso te iba a decir, ya, ahora sí. Un poco, no, de hecho está bien, quédate. Espérate, No, no tanto, bien. que te cortes. Ahí tiene que estar. Sí, ahí está. Más, te voy a dar un poquito más de espacio. Vente por acá. Hay una silla que me quiero comprar. ¿La gamer? Hay una Gamer King Series, o sea, de Rey, que es hermosa. De aquí te la enseño. La que tengo es muy buena, la de trades. Bastante cómoda, te giras. Dreist, es también de Dreist. Ah, ya te comenté esa. Es de Me Dreist. costó, bueno, le costó 400. Ah, es la que tiene estos fijos. Sí, Los seguro es, acolchonados. seguro es el otro que se mueve. Es Hay uno, uno que se mueve. es uno que se mueve. Si se Sí, mueve, sí. mejor. Pero a mí me gusta. No, sí, esta es hermosa. O sea, esa también. Solo que, si no, o sea, si esta vaina no se mueve, no entro ahí. Bueno, eso sí. Se tranca aquí y ya. Entonces necesito levantarlos y eso. Por eso, más que todo. A ver. Creo que volvemos a tocar la misma pregunta y luego salimos a A ver, se puede tocar del leg drive, de lo que ya hablamos. Bueno, lo hablé en el anterior video. Y después se puede mencionar también los tipos de leg drive. Y después de ahí puede salir los tipos de pausa que hay en el pecho. Y después se puede sacar el gancho que mencioné. Se puede sacar mil cosas. Por ejemplo, yo tengo una pregunta de verdad. Yeah. ¿Cómo hace un atleta para interiorizar el leg drive? O sea, ¿hay algún ejercicio en particular que te ayude a interiorizar el leg drive? Por ejemplo, cuando alguien hace un peso muerto y no está acostumbrado a mantener la barra pegada, hay un ejercicio que es ponerle una liga a la barra para que te jale hacia afuera y tú activamente la jales hacia adentro. Claro, O sea, en el caso del peso muerto, usar una liga, o sea, el hecho de usar una liga como tal hacia el frente va a generar más tensión dorsal, ¿no? Pero lo que pasa es que normalmente las personas no tienen conciencia en dos cosas, que es el movimiento, romper el slack pull, y lo que sería también llevar la cadera por atrás, o el tema del hinge. ¿A qué me refiero? En el slack, si bien la barra con el disco genera un cierto golpecito, se escucha claramente. el clac. Ajá, como un clac. Cuando no rompemos eso, es muy difícil. Para tener un buen ejemplo de cómo romper, hay unas barras que son las deadlift bar, que son unas barras totalmente largas, o sea, son como, bueno, un poco más largo de lo común, pero al ser más larga, se puede flexear más, o sea, tiende a flexear mucho más. Si tú no logras romper el slack de esta barra, cuando tú tires, o sea, si tú tiras de golpe, eres totalmente bruto y tiras de golpe, ¿qué va a pasar? Que cuando tú tires y la barra puede subir, pero ¿qué va a pasar? Los discos van a subir un poquito arqueados y va a hacer eso, ¡pum! Un ejemplo de latigazo. Y ahí lo que va a pasar es que te va a tirar y posiblemente te genere una lesión o algo por el choque de fuerzas que se están generando, ¿no? Pero eso normalmente es generar el slack y generar ese efecto de un punto de rotación de cadera e ingresar la cadera por parte del hinge y tensar y llevar la mirada siempre hacia arriba o el gesto de la cabeza hacia arriba, porque eso va a intentar hacerte crecer en cierto modo. Es totalmente interesante. A mí particularmente me gusta más enseñarlo a través de tempos, despegues muy lentos, o si quiero interiorizar lo que es un despegue más consciente, me gusta mucho el déficit como tal, me gusta mucho déficit y pausa. Si quiero mejorar un bloqueo en el peso muerto, me gusta inclusive pausa en mitad de rodillas, y si quiero combinar un déficit, mejorar el punto de despegue y mejorar el bloqueo, un déficit más pausa en la rodilla. Son 30.000 cosas que se pueden meter. O sea, realmente 30.000 cosas que se pueden meter. Mire, comentaste algo súper interesante y es que... ¿Qué comentaste?
Se me fue. Ah, ya, vale, mira. Lo de las concéntricas muy lentas a propósito. Ahí, O sea, por ejemplo, en el peso muerto, subir súper despacito. Cuando, o sea, tú activamente podrías subir mucho más rápido. En realidad, cuando compites, buscas subir lo más rápido posible. Pero, por ejemplo, en la hipertrofia, eso es inconcebible. Al menos que sea algo para coordinación, para mejora de la técnica, algo muy puntual. En hipertrofia siempre buscamos esa máxima, esa concéntrica lo más explosiva posible. Lo más con control, obviamente, no es como que estás haciendo un press con mancuernas y tiras las mancuernas. No, o sea, contracción, aducción y todo esto. Pero como buscamos ese mayor reclutamiento de fibras, esa mayor activación muscular, para darle ese mensaje al grupo muscular de tienes que crecer, tiene que voluntariamente buscar esa velocidad. Pero en el powerlifting, no necesariamente. O sea, tienes esta herramienta que es hacer concéntricas lentas. ¿Por qué? el fin de hacer la concéntrica lenta hay que entender que el peso muerto, en el caso del peso muerto como tal, tú no buscas una guía como tal, tú buscas ingresar lo que es la parte que no existe en el peso muerto, ¿Cuál? que es la fase excéntrica. Claro. Solamente existe concéntrica, pero la fase excéntrica la mayoría de personas no la aprovecha, solamente sube y baja. Claro. O personas que son más decentes que suben y lo bajan controlado. Si es que estás en SmartFit, si estás en SmartFit suele pasar de que no puedes tirar el peso. ¿En qué te obliga? Te obliga a bajar totalmente lento, pero a su vez, si tú le encuentras un beneficio a bajar lento, ¿qué significa? Significa un mayor control, mayor tiempo bajo tensión. Si eres una persona que no tolera tantas repeticiones, se llega a fatigar, es decir, si tú con 4 repeticiones tú mantienes una técnica totalmente impoluta, pero a la quinta ya totalmente se distorsiona todo, entonces quiere decir que eres un atleta que al final no es bueno a altas repeticiones. ¿Cómo tú controlas ese volumen? ¿Cómo tú compensas a través del tiempo bajo tensión? Ahora, retomando el punto anterior del por qué se usan estos tempos, es para mejorar la precisión de cómo tú generas esa propiocepción en tus pies, la posición de la cadera, la posición del pecho, la posición de la mirada, el slack como tal, también enseñar a romper el slack, el bracing, qué tal se maneja el bracing. Si tienes lesiones, ayuda también como mencioné, a aumentar el tiempo bajo tensión totalmente y a sobrecargar la zona, en esa zona que buscas mejorar. Porque si bien se sabe, cuando tú generas una lesión, o sea, si te genera una lesión a nivel de lumbar, puede ser por 30.000 cosas, pero aparte de la espalda, aparte de la lumbar, hay tendones, la musculatura como tal. Para musculatura son ejercicios y repeticiones, pero para tendones funciona mayoritariamente tiempo bajo tensión, o sea, estimular toda esa zona, pero en mayor tiempo posible, mantenerlo totalmente activo. No funciona que le metes 30 repeticiones y ya con eso te recuperas, no, funciona estimulando las zonas adecuadas, sobrecargándolas. Sí, de hecho, ya que lo mencionas, vi un reel de Sandy Pardo, que hablaba sobre un estudio que tendones en particular se veían más beneficiados por cargas más altas. Generaba más rigidez de los tendones, que, o sea, en caso de power sería bastante interesante porque te da ese efecto pasivo, o sea, ese rebote de efecto pasivo. En el peso muerto no entraría porque como solo hay concéntrica, pero por ejemplo en la sentadilla, donde hay una excéntrica y luego una concéntrica que tiene que salir sí o sí explosiva, ese efecto pasivo en el cambio de dirección te ayudaría mucho tener tendones más rígidos, tendones más fuertes. Y eso, por ejemplo, ese estudio decía que se consigue de muchísima mejor forma con cargas más altas. Sí, Muchísimo más que con altas repeticiones y cargas más bajas. Entonces, mira, por ejemplo, por ahí está bastante interesante. Pero no, yo te preguntaba sobre concéntricas rápidas, digo, concéntricas lentas. O sea, me dijiste que la propiocepción tenía que mejorar porque en el peso muerto solo hay una fase concéntrica. Entonces, como atleta de power, una repetición, estás en competencia, no es simplemente empujar el suelo y ya. No. O sea, tienes que automatizar el gesto de pegar la barra, tirar la cadera hacia atrás, rodillas hacia afuera para, no sé. O sea, es por eso que es importante. Sí, es porque al final, si nosotros en entrenamiento hay que entender que ya, no sé, tenemos una competencia de 6 meses
que si lo tomamos una semana son 24 semanas. Son 24 semanas donde pueden estar divididos o 3 bloques de 8 semanas o 4 bloques de 6, dependiendo de la metodología. Pero bueno, otro tema. Las sesiones más alejadas van a ser donde tú vas a ser más inespecífico. Y esta inespecificidad se basa en esto. O sea, puede usar tempos. Si le falla algo, si necesita un ajuste a nivel técnico, un ajuste a nivel muscular o de tendones que genera molestia, se va a tener que hacer en este punto. Más adelante ya no puede pasar eso. Ya no pasa, ¿por qué? Porque eres totalmente específico a 1, 2, 3 repes, 4 en el mejor de los casos. Pero si bien se sabe, no todas las repeticiones más allá de 2, 3 o 4 son similares a la primera. Y ese es el error de todos. Que la primera repetición sí lo hacen excelente, pero la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Me entiendes? Entonces, el fin de esto es mejorar esa capacidad o esa conciencia técnica a la hora de hacer. Por eso hay gente que solamente en competencias mundiales, ¿qué hace? Por ejemplo, Jonathan Kaiko tiene un movimiento convencional, pero él respira parado. Él se posiciona y hace, contrae y agarra y levanta. Mientras que hay otros que agarran la barra, se toman su tiempo, respiran, controlan y ahí mismo despega. Entonces date cuenta, para llegar al punto de Jonathan y al llegar al punto del otro, cada uno tiene unos pasos a seguir, pero cada uno ya tiene una conciencia detrás. O sea, tiene un trabajo bastante largo para llegar a ese punto. Porque si a un atleta principiante le decimos, oye, levántalo, vas a ver que va a ser cualquier mamarracho porque no sabe posicionar la cadera, no sabe posición de hombros, no sabe posición del pecho, no sabe posición de la chepa, la famosa chepa, que no está nada mal en realidad. La posición de la cabeza, no sabe ni siquiera romper el DAC, ni siquiera sabe empujar, empuja con los puntos de los pies. Entonces es por eso que se utiliza, dependiendo el nivel del atleta en ese caso. Bien dado. Ok. Y ahí ya salen como 3 videos. De verdad, así, rápido, simple. Cortecitos, pliqui y ya. ¿Sobre qué más quisieras hablar? Hay que seguir ahí. Sí, cualquier cosa. El PDF es para ti, la verdad es para ti. Ok. Tú mencionaste, yo me acuerdo que tú mencionaste, justo ahora temprano mencionaste, ¿por qué un atleta de alto rendimiento debería ser una fase de volumen? Yo tengo un punto de vista de hipertrofia dentro del power, que es similar, o sea, se guía a partir de los conceptos básicos de hipertrofia, conceptos avanzados de hipertrofia, pero que no se sujetan a ello. Pero tú tienes otro y otro punto. ¿Entiendes? Ahora coméntame por qué tú consideras que debería ser un atleta de power una fase de volumen total. Sí, vale, mira. La otra vez me estabas hablando de un entrenador que decía que aunque hagas una fase de volumen es indispensable que los básicos se mantengan. Boris Sheiko. Porque si no pierdes automatización de los gestos, que claro, obviamente, porque estás dejando de hacerlo, o sea, hay una desadaptación. Pero tú sabes que las mayores adaptaciones a nivel power, a nivel fuerza, son más a nivel del sistema nervioso central. Y hay muchísimos estudios que nos hablan de que las adaptaciones y la fatiga también, el sistema nervioso central se recupera mucho más rápido que la fatiga a nivel periférico. O sea, un músculo dañado tarda muchísimo más en recuperarse que tú habiendo olvidado cómo hacer un gesto. Por eso la frase de uno nunca se olvida de cómo manejar una bicicleta va más o menos por ahí. Entonces, pienso que un atleta de rendimiento, de power, teniendo la necesidad de entrar en categorías de peso, tiene que exprimir al máximo su capacidad para tener la mayor cantidad de masa muscular dentro de esa categoría de peso. ¿Por qué? Porque va a partir con ventaja sobre otros atletas que estén en la misma categoría de peso, pero que tengan mucha menos masa muscular. ¿Por qué? Porque la masa muscular no es más que fibras musculares, que no son más que unidades motoras, que son como grúas chiquititas, capaces de mover más peso. O sea, un atleta que cuenta con más grúas chiquititas para mover X peso, va a partir con ventaja sobre un atleta que no tenga tantas grúas chiquititas para mover ese peso. Entonces, para mí, definitivamente, un atleta se va a beneficiar una barbaridad
de hacer un proceso de volumen siempre que, o sea, tenga un proceso de volumen de mínimo 6 meses, o sea, me parecería mínimo porque son adaptaciones mucho más lentas, y que no tenga una competencia en 3, 4 meses para que otra vez automatice los gestos que necesita. Porque, o sea, si imagínate que tú compites de aquí en 6 meses y decimos, ya, vamos a hacer una etapa de full ganancia de masa muscular, 5 meses, y el último mes vas a intentar readaptarte a los gestos de competencia. Puede que ganes algo de masa muscular en esos 5 meses, pero esas 4 semanitas que te quedan para readaptarte, habiéndote quitado el peso muerto, habiéndote quitado el press banca porque son ineficientes a nivel de ganancia de masa muscular, va a hacer que vayas súper perdido. Entonces, por ejemplo, ahí no sería. Pero yo sí lo vería bien chévere para un atleta que dice, mira, voy a sacrificar la competencia que me toca de aquí en 5 meses y me voy a proyectar de aquí a un año. Entonces, en este año, que va a ser la otra competencia que me toca, voy a hacer un proceso de ganancia de unos entre 6 y 8 meses, aprox, de solamente hipertrofia. Me voy a centrar en los mejores ejercicios para ganar masa muscular, voy a ganar peso, sabiendo que el potencial de ganancia de masa muscular de un atleta natural tampoco es tan grande, pero voy a ganar peso, voy a subirme un poco de la categoría y voy a usar los 4 últimos meses que me quedan de competencia, que o sea son 16 semanas, tampoco es tan poco tiempo, para volver a automatizar los gestos y readaptarme esa fuerza a esos movimientos, pero teniendo la fuerza extra que he ganado con esa masa muscular extra. Entonces, a mí me parece, o sea, clave directamente. Y lo digo desde el corazón, o sea, realmente sí. Ahora, también es cierto que si hay una desadaptación de los gestos, o sea, yo en esa etapa de hipertrofia no metería press banca, barra plano, nada. No me gusta, no, o sea, no me parece un buen gesto para hipertrofia. Obviamente, estímulo pectoral y todo eso, pero hay muchas mejores opciones, en mi opinión. Si eres un atleta que ya ha competido en Power y dejas la banca por 8 meses, al mes noveno que te meta banca otra vez, no vas a partir como principiante. O sea, tú sabes cómo ejecutar un press banca, tú sabes retraer las escápulas, tú sabes aplicar un leg drive, tú sabes que el empuje no es directamente vertical, sino ascendente, etc. Eso tú ya lo sabes, o sea, no partes desde cero. Te va a costar un poquito, sí, porque lo has dejado por mucho tiempo, pero tampoco tanto como para decir, pucha, es necesario que en estos 8 meses de hipertrofia sí o sí tengas banca porque lo vas a olvidar. Yo sinceramente lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? A ver, 9 meses. Nos vamos a mechar. 9 meses dijiste, ¿no? Pero, o sea, en una planificación de... 9 meses, digamos. El press de banca, al ser un movimiento en sí, depende de la masa muscular. Es el movimiento que más depende de la masa muscular porque no es común ver a una persona totalmente delgada levantar, no sé, 150 kilos. Pero sí es común ver a una persona delgada levantar 180 kilos en una sentadilla. Es verdad. O sea, entonces, teniendo en cuenta esto, hay que saber cómo se comporta cada movimiento. Sentadilla, banca, peso muerto. ¿Cómo lo tomo yo? Sentadilla y peso muerto, mayores adaptaciones neurales. Banca, mayores adaptaciones neurales, pero a la par con la hipertrofia, la ganancia de masa muscular, ¿no? Ahora, 9 meses, ¿qué te generan? O sea, yo sé que hay movimientos que pueden estar direccionados directamente a la banca, pero depende mucho del atleta. Uno, hay atletas y hay atletas. Sí. ¿A qué atleta les beneficiarían? Hay que clasificarlos por niveles. Pum, 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 pum. Una vez que tú clasificas, hay que entender. Los principiantes sí o sí van a requerir. Principiantes intermedios requieren. Pero si es un atleta con una banca de 160, 170, 180, 200, sí o sí va a requerir. Porque la capacidad de trabajo que puedes tú generar a través de las variantes como tal, porque si bien la banca no es el mejor ejercicio para pectoral, de igual forma va a generar hipertrofia. Entonces, existen variantes, va a generar cierta, o sea, no es la misma cantidad de hipertrofia que quizá un press inclinado con mancuerna, porque tiene mayor rango. No es lo mismo, pero si tú le sabes adaptar ciertas variantes que generan mayor rango de movimiento, si bien una banca plana, sabes que no es un banco plano, sino es un banco declinado,
en cierto modo, por el arco que Por el arco, generas, claro. ¿cómo tú le puedes generar mayor hipertrofia? Quitándole arco. Un Larsen, pues. Exacto, puede ser, inclusive no un Larsen, porque un Larsen, las piernas, ¿cómo van? Van, a ver, torso, aquí va el hombrito, espalda porque va a generar arco, la cadera, las piernas. ¿Cómo te das cuenta que va eso? Va como un techito así, así. ¿Cómo tú podrías incidir más aún? Un fit-up, es decir, con los pies apoyados, es decir, los pies sobre la banca o un paralímpico. ¿Generan mayor inestabilidad? Sí, pero tienen más rango de recorrido. Que en el power lo solemos usar con el fin de más hipertrofia a veces. Ciertas veces. Entonces, depende muchísimo. Si es un atleta que requiere o es malísimo en la banca, yo como recomendación, ¿qué hago? ¿Qué hago? He tenido un atleta que era malísimo en la banca, no pasaba de 90 kilos. ¿Qué hice? Le quité la banca totalmente, que ahí te doy la razón, pero no fue mucho tiempo. ¿En qué me centré? Seguía haciendo gestos de press de banca, o sea, es decir, la movilidad específica con el foam roller, o en este caso, a mí particularmente me gusta usar la pelota medicinal porque al ser una superficie no totalmente plana, tomado desde este ángulo, Como tu ex, sí. es más, ¿cómo se dice? ¿Redonda? Más redonda. Al ser, tiene ciertas cúspides, por así decirlo, te va a presionar más. No es como que un cuadrado entero y te vas a arquear. No es lo mismo con algo pequeñito. A menor área va a generar mayor arco en ciertos puntos. Más presión, más presión, más presión. Entonces, yo personalmente prefiero una pelota medicinal. Si no hay, bueno, un foam roller clásico. Sin quitar esas adaptaciones y trabajando muchísimo los hombros. Press militar con barra, press militar con mancuerna. Fijo. 100%. ¿Por qué? Porque el press militar con barra, en cierta forma, punto uno, es lo más similar a la banca si es que te quieres alejar mucho, pero a su vez, sabes que en qué parte el mayor quiere irse a mayor extensión, en cierto modo. Quiere partir de la extensión a la flexión. Entonces, en la banca, en la banca como tal, ¿qué pasa? Pasa el mismo movimiento, pero en diferente posición. Quiere partir de la extensión y luego la flexión. Entonces, siempre los hombros van a trabajar en la primera parte de la concéntrica, en este caso del bench press. Entonces, ¿cómo tú trabajas? Quitando la banca, trabajando a muerte los hombros y progresando, no sé, en un press militar con barra, frecuencia 2, imagina, me lo invento, o frecuencia 1 y el resto con mancuernas, me lo invento, depende cómo lo periodices, ¿no? Que ese press con barra, tú logres, no sé, empezaste con 70, calculas 8 semanas, 2 mesecitos, que no es mucho, 8 semanas, 60, 60 por 6, 60 por 8, progreso, 70 por 4, 70 por 6, progreso, luego ya baja 80 por 2, 80 por 3, progreso, o sea, siempre buscar un progreso, 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 pero de alguna forma que sea consecutivo, quizá no necesariamente en repeticiones, en series o en peso, sino también en los descansos, que es algo que nadie toma en cuenta en el power y que lo toman muy a la ligera, porque está el clásico, no, es power, y sabes que se va a demorar una eternidad en la sentadilla o en la banca, y está totalmente mal. ¿Está mal? Está totalmente mal. ¿Por qué? Porque al final el descanso también es una variable de trabajo dentro del power. Tú imagínate una competencia, te pongo un ejemplo, en una competencia, tú que seas tan piña que solamente compiten 6 personas en tu categoría. ¿Qué va a pasar? Van a pasar uno, dos, tres tras otro. Y tú vas a decir, han pasado 4 minutos y ya me toca otra vez. ¿Qué va a pasar si te toca sentadilla? Tu máximo, tiraste el primer intento 180. Si sabes que el 180 es RP7 y a los 4 minutos te tocó, no sé, 100, 200 le pusiste. Y tú personalmente te recuperas a los 8 minutos. Nada, está saturadísimo. O sea, ya fue. Totalmente vas a perder esa competencia. ¿Por qué? Porque no tienes, la resistencia para poder volver a ejercer esa capacidad de fuerza. O sea, tu reserva de ATP no logras exprimirlas en corto tiempo, sino en largos. O sea, tiene mucho tiempo de recargo en cierta forma, ¿no? Entonces, yo personalmente prefiero tiempos cortos cada vez. Máximo 2 minutos, 3.
máximo, en sentadilla y en press de banca. Por eso es que a mí me ves, hago aproximaciones, estoy 1, 2, 3, estoy aproximando rápido, rápido, rápido y no me canso. O sea, y no genera interferencia. Y si genera, es mínima. Pero pongo atletas, tengo atletas que a veces se lo toman a la ligera y cuando yo personalmente, o bueno, tienen el agrado de que yo los estoy viendo y yo los pongo a hacer hasta un accesorio X, porque en el accesorio, no sé, un movimiento, un press militar con mancuernas sentado, debería ser más fácil replicar esto a ningún press de banca que te tiene más, más, Más demandas hacen más eso, demanda, más ciencia, más cositas que tienes que automatizar. Debería ser muchísimo más fácil, pero no. pero no. Ayer vi, inclusive, a un atleta mío, ¿sabes qué? Métele 4 series de 10. Diablo. Y agarró 30 kilos, puso pum, 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 pum. Y dije, mierda, 30 kilos. Las 10 finas. Yo agarré 10, pum, hice. Pasa, no pasó ni un minuto. Volví a hacer 6. Yo hice 10, nuevamente le subí el peso. 10, 10, 10. Yo hice 5 series. Él a la segunda serie se quedó en 6, le bajó 26. Solamente hizo 2 con 26. Fua. Y completó con ese mismo 26, pero descansando varias veces, como una Como un especie de cluster. respawn. Un Ajá. rest pause, un cluster similar a eso. Pasó a la tercera serie, le bajó a 20. Y intentó hacer las 10, se quedó en 8. Tuvo que bajarlo hasta 18. Entonces, ¿qué te da a entender esto? Que Dale. su capacidad de ejercer fuerza en cortos tiempos, o en tiempos cortos, Vale. es pésima. O sea, es malísima. Entonces, en competencia, obviamente, no tienes nada a tu favor. Que puede ser ventajoso tener eso, es totalmente ventajoso porque a mí me ha pasado. Que atletas, me ha tocado así rápido, totalmente rápido, y atletas que se mueren en pleno camino y yo estoy muy tranquilo. O como que me dan 10 minutos y para mí 10 minutos es como que me des 30 horas de sueño más. Porque en 2 minutos, 3 yo ya estoy totalmente pilas otra vez, totalmente renovado. Pero si me das más, no está mal, o sea, yo no digo, Sí, mira, y en realidad es controversial porque siempre se dice que en Power la idea es descansar lo máximo posible. sí, Porque cada levantamiento tienes que levantar lo que más puedas. sí, ese es un problema o un mito o un concepto que antiguamente se creía y que en el tiempo está mal utilizado y que la gente lo toma como, como concepto de me voy a demorar 1 hora. Porque si vemos a un power decimos, no, ya se va a demorar. O sea, ya se demoró demasiado. Yo, lo máximo que he hecho, inclusive los 3 movimientos, sentadilla, banca y peso muerto, solo, y con Antonio aproximaciones, cargas pesadas, 1 hora y media. ¡Hala! Y eso es volando. Volaste. O sea, literalmente volando, haciendo pum, 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 avanzaba, fresquito me fui, y sin agua. Pero imagino que, o sea, eso no entraría en una puesta a punto. Por ejemplo, un par de semanas, ya listo para competir. Toma tiempo. Generar eso y adaptarse a eso toma mucho tiempo. O sea, no es de la noche a mañana, es totalmente constante. Y personalmente a mí me gusta que la gente lo tome mucho interés en los tiempos de que estás más alejado. Y con el Claro. tiempo, o sea, ya, un bloque, bueno, yo utilizo ciertos bloques diferentes, ¿no? Preparación, periodo preparativo general 1, 2, competitivo. Específico, competitivo. Son como 3 zonas. A mí me gusta mucho usar ese esquema, lo cual lo saqué de mi entrenador, pero también tiene otro tipo de matices. Y entre esos indico, oye, ¿sabes qué? Quiero menor descanso acá. Quiero menor descanso acá. Menor descanso, menor descanso, menor descanso. Que a su vez, pues me dicen, oye, ¿sabes qué? Me siento mucho más tranquilo y mis sesiones ya no demoran 3 horas, ahora demoran 1 hora y media. Ah, mira. Entonces es una forma de optimizar uno el entrenamiento, que a su vez, bueno, he visto que 3 minutos, 2 minutos y medio a 3 son esenciales para mayor hipertrofia. O sea, que eso es por lo mismo que se mencionó de que puedes ejercer más fuerza, la, ¿cómo se menciona esto? Eres más eficiente, Claro. pero puedes ser bastante eficiente si tú puedes replicar un RIR 1 a 10 repes y seguir replicándolo con 1 minuto y medio, 2. Que no es fácil, y que no es para cualquier persona. O sea, toma tiempo adaptarlo y hay que saber periodizarlo. Ah, mira, qué chévere. Está chévere. Ay, y ahí ya.
Ya, o sea, con solamente esta parte, y lo bueno es que podemos dividirlos en parte uno, parte 2. Así ve. Sí. O cortar algo que no cuadre, pero ya, o sea, tenemos muchísimas cosas. Me está gustando. Yo quería hacer esto hace tiempo. O sea, me parece mucho más sencillo para grabar y sacar muchas cosas. Aparte ya estamos encuadrados los dos. Y se corta, clic en una parte, clic en otra parte. Inclusive si quieres mirar allá, ya puedes ver algo. O alguien preguntando con su ojito así. Sí, ¿Sabes qué? Toma esto. Miguel Ángel. ¿Sí o no? O Juan. ¿Quién Juan? ¿Es el que te parece el contacto? ¿Él también se dedica a esto? No, pero le gusta escuchar. A lo mejor, o sea, es no sé, algo de marketing, productor. Sí, él sí. Nos puede dar mejores ideas, porque debe estar más familiarizado. El domingo me fui a Canchaque Así. con Fer y con un par de, o sea, un primo de ella que es influencer y se dedica a hacer reseñas de hoteles, de cafés, de cosas así, de restaurantes. Ya. Y hay, o sea, por ejemplo, alguien le llama y le dice, oye, necesito que me hagas publi de mi restaurante. Y dice, ya es tanto, van con su pareja, es homosexual. Sí, y dice, ya, pues, comamos. Y comienzan a grabar, o sea, como influencers, así, taca, 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 mira los cuartos y tanta cosa. Y dice, hoy estamos en ella. Y así hacen su video para lo público. Entonces, te dan ideas muy interesantes sobre cómo funciona Instagram o cómo funciona la gente y qué es lo que busca, cómo quiere que les comunique las cosas. Te hablan de lo importante que es el enganche y todo esto. O sea, a ti te sigue gente muy interesada en Power y sabe que aunque no enganches en los primeros 3 segundos, yo quiero escucharte porque sé que me vas a decir algo importante. Entonces, eso está chévere para los que ya te siguen. Pero para los que no Para siguen, los que no te siguen, no van a seguir. ahí está el chiste. Entonces, otra forma de enganche que he visto muy interesante es poner resúmenes súper cortitos de lo que vas a decir en el video. Sí, he visto esa forma. Cortas, o sea, partes muy impactantes. Por ejemplo, estamos hablando y me dijiste... Ah, en negro, que sale en negro y luego sale completo. Ajá, Creo yo que no sí. estoy de acuerdo con eso. Y comenzamos. Y decir, pero ¿por qué no está de acuerdo? Me pongo a ver. Ah. Me comí un comercial. Sí, es básicamente eso. Entonces, o sea, lo podemos hacer con esto, aquí no hay problema. Y queda. Y queda. Pero Yepe, pregúntame cosas a mí. O hablemos, no sé, ¿qué te interesa? ¿Hay algo que tú digas, pucha, no me cuadra del culturismo esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué no buscan la fuerza? ¿Por qué no buscan el poder? ¿Por qué o sea, ¿por qué le tienen tanto hate a otros ejercicios? Mira, el que le tiene bastante hate es la sentadilla. En culturismo. 100%. Sentadilla libre, hablo yo. Sí. O sea, aquí en Power tenemos un concepto de la sentadilla libre. Pero en culturismo he visto que tienen 30 conceptos. Y hay culturistas que defienden la sentadilla libre. Yo tengo también un concepto realmente bastante elevado en temas, pero por adaptaciones. Y hay otros que defienden sentadilla Smith. No, pero dicen, no, mejor una prensa. No, pero 100% mejor una jaca. No, que una jaca pendular. No, que su tío en cama. No sé. Sí, sí, es que sí, completamente. O sea, a ver, si nos basamos en lo mejor para la hipertrofia, siempre la mejor decisión va a ser un ejercicio que te entregue estabilidad externa, o sea, que el factor limitante nunca sea el core, la lumbar, la espalda, nada, sino el músculo que quieres enfocar. Un ejercicio en el que puedas progresar a mediano y largo plazo para que puedas meter carga, haya sobrecarga progresiva, ganes fuerza, ganes músculo. Y bueno, que logre tarjetear el músculo que quieres estimular. Entonces, la sentadilla, ¿qué pasa? La sentadilla es un ejercicio en el que puedes obtener un muy buen rango de movimiento. O sea, tú puedes enfocar la masa de glúteos, masa cuádriceps, barra alta, barra baja, frontal, etcétera. Puedes progresar muy bien en las cargas, o sea, es ilimitada en ese sentido. Mientras más masa muscular tengas, más capacidad de meter peso y vas a seguir trabajando a altas intensidades, no hay problema. Pero el problema pasa en que no tienes estabilidad externa. Ahora, yo soy de los que están a favor de la sentadilla. Me gusta muchísimo hacer sentadilla
Es un movimiento bastante divertido de hacer y tú dirás, pero eso no tiene nada que ver, o sea, me importa un bledo que a ti te divierta. Buscamos eficiencia, ya, ¿qué pasa? Cuando tú eres un atleta intermedio, de intermedio o avanzado, cuyos erectores, lumbar, todo el core abdominal en general, ya está lo suficientemente fuerte, el factor limitante en una sentadilla no suele ser el abdomen o la estabilidad. De hecho, con excéntricas muy controladas, no lentas, controladas, ese rango de movimiento completo, a lo mejor lo estás haciendo con zapatillas de tacón para maximizar esa flexión de rodilla. A lo mejor incluso usas cinturón lumbar que mejoraría tu rendimiento por ese lado. La técnica es muy buena, logras esa fatiga. En la mayoría de casos el factor limitante va a ser los cuádriceps, aunque sea un ejercicio que no te dé estabilidad externa. Entonces, puede ser muy interesante. Ahora, yo compro completamente que una jaca, una prensa, una sentadilla, una prensa pendular, incluso una sentadilla en Smith, podrían ser mejores opciones, pero tampoco tan mejores. No sé si me dejo entender. O sea, una sentadilla te puede aportar esto de hipertrofia y crecimiento muscular y una jaca, un Smith a la misma intensidad, con la misma intencionalidad de cargar pesado, te va a aportar esto. O sea, O es mínima la sea, ventaja. no hay una diferencia tan significativa, siempre en tanto te guste el movimiento, sepas que puedes progresar bastante de él y que el factor limitante no sea lo que te estoy diciendo. Entonces, hay muchos que las demonizan, sí. Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que en el mundo del fitness, y no solamente en hipertrofia, seguramente en el power también, a la gente le gusta irse a los extremos. ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto sirve o no sirve? ¿Esto te va a ayudar o no te va a ayudar? ¿O te está estorbando o te está quitando rendimiento? No. O sea, realmente, si te pones a pensar, hay una escala infinita de grises donde dices, oye, la sentadilla a lo mejor no es lo que más estabilidad externa te da, a lo mejor te podrías exprimir un poquito más haciendo otro ejercicio, pero no es malo. No es mala. O sea, si te gusta, si encaja en tu plan, si en tu gimnasio no tienes muchos patrones de sentadilla con estabilidad externa, mete la sentadilla y va a ser un muy buen ejercicio siempre que cumplas todos los parámetros de ejecutarla bien, intensidades, no tengas miedo de que se te caiga la barra, etc. Entonces, a mí sí me encajaría en un plan netamente de hipertrofia. De verdad que sí. Uno que no me encajaría, por ejemplo, sería el peso muerto convencional o incluso el press banca. Si bien es cierto que el peso muerto es un ejercicio recontra completo, por lo mismo carece de especificidad. O sea, me puedes decir, no, trabaja los erectores muy bien. Chévere. Si yo quiero trabajar los erectores, me pongo a hacer un remo pesado, me pongo a hacer unos buenos días, me pongo a hacer una misma sentadilla. Normalmente no buscas entrenar los erectores de forma directa y con los remos pesados ya lo tienes, pero luego me dices, no, es que también activa bastante el glúteo. Meto un hip thrust. Si eres un atleta avanzado, ni siquiera meto hip thrust, meto patrón de 60 días con una gran flexión de cadera y también lo tengo. No, que también trabajan los isquios. Chévere. El mismo peso muerto rumano, un piernas rígidas, te da muchísimo más trabajo de isquios y erectores, por cierto. Entonces, por ejemplo, es un excelente ejercicio que toca muchísimos grupos musculares, puedes progresar muchísimo en la carga, pero dudo mucho que el factor limitante de ese ejercicio sea el músculo que quieres tarjetear. Y aparte, que es la parte más importante y no sé por qué no lo he dicho al inicio, la fatiga que genera a nivel del sistema nervioso central es increíble. Entonces, tu rendimiento nunca va a ser igual. Por ejemplo, comenzar tu sesión con un peso muerto convencional y luego hacer un remo pesado. O ni siquiera un remo libre, un remo en máquina. Aunque tu trapecio no se haya desgastado tanto, aunque tus bíceps no se hayan desgastado tanto, aunque tus dorsales no se hayan desgastado tanto porque no le estás dando un movimiento concreto, la fatiga a nivel del sistema nervioso es tan grande que sí o sí vas a cargar muchísimo menos peso en ese remo, aunque sea un remo aislado, aunque estés en una máquina con estabilidad externa. Entonces, si tú tienes la oportunidad de que en ese ejercicio puedas cargar más peso con la misma intensidad, hazlo. Porque el reclutamiento de fibras va a ser mayor, porque tu capacidad de progreso va a ser mayor. Entonces,
no te fatigues haciendo un ejercicio que a lo mejor no te va a aportar tanto como podrían otros. Y ahí está un poco lo de la selección de ejercicios. Y bueno, el press banca ni hablo porque me vas a matar. pero va más o menos por ahí. Entonces la adherencia que tú tienes va a depender muchísimo en cuanto a los ejercicios, en cuanto a cómo lo disfrutas, cómo lo mantienes Sí, y cómo lo gestionas. sí, Entonces cada punto es esencial para ti. Por eso es que la sentadilla, por un lado, como la disfrutas, la dejas. Como progresas, la dejas. Y como la periodizas, la dejas. sí. Recontra. Recontra. Y de hecho, lo que has dicho de la adherencia es muy importante porque, por ejemplo, estamos en SmartFit. Nos llenamos de gente. O sea, hay bastante gente que está bien. O sea, es un... A mí Sí, me gusta. A mí me gusta, pero por lo mismo hay muchas personas y no siempre vas a encontrar ese equipo disponible. Sí, eventualmente no se puede conseguir en Claro. SmartFit. Si eres de SmartFit, huye. Bueno, Infinity esperamos. a mí me gusta. Pero, o sea, tu progreso no va a ser el mismo si un día haces peso muerto y la semana siguiente que te tocaría repetir el peso muerto, no puedes porque las barras están ocupadas y comienzas con remo. Y a la semana siguiente no puedes el remo y comienzas con un jalón al pecho. No logras esa adaptación suficiente como para progresar en las cargas a largo plazo. O sea, no te estás especializando en ningún gesto. Al final estás haciendo la del picaflor, de yendo de un lado para otro y no logras adaptarte, no logras hacerte fuerte en ese movimiento que te debería aportar tanto. No, eso es 100%. Sí. Y así. Y entonces, por ejemplo, de esta charla que te he dado aburriendo, ya te he sacado 3 videos, 2 videos. Entonces es así, o sea, ya de eso me estamos sacando un ¿Cuánto huevo. minutos van? 41. ¡No, verga! Esto va a pesar más que la madre. Pero todavía no me ha aparecido el mensaje, la notificación de te queda poco ¿Y almacenamiento. cuánto tenías? 140 No, gigas. haz enterito. Eso te va a ocupar 6 gigas más. No, Sí. te he puesto que mínimo 30. No, mínimo 20. Ah, para revísalo. Ya, vamos a ver.